Muy bien, vamos a cambiar de tema, te lo habíamos anticipado. Vamos a tratar esto del ADN que se ha puesto tan de moda. A partir del caso Diwan y Bernal se puso de nuevo sobre el tapete, pero en realidad son muchísimos los famosos que en los últimos tiempos han tenido que pasar por los test de ADN para saber si los hijos que se le adjudicaban eran o no de ellos. Bueno, esto le sucede a los padres, lo decíamos el otro día, las madres corremos con la ventaja de tener una seguridad en esta cuestión. Ha venido Jorge Dotto, el doctor que ya nos ha acompañado en otras oportunidades, médico genetista, para ayudarnos a entender un poquito en qué consiste este análisis que está tan popular por estos días. Pero bueno, primero vamos a compartir este informe. ADN para todos. En una década se triplicaron los test de ADN de paternidad. Solo en la ciudad de Buenos Aires hay 40 centros que lo hacen. Su precio arranca en los 2.500 pesos y en un día puede estar el resultado. El tema volvió al centro de la escena con Diwan, un hombre supuestamente engañado y lleno de bronca, que salió a contarle a todo el mundo que el hijo que él crió durante 2 años no es su hijo biológico, y para probarlo mostró un test de paternidad. Yo llegué el sábado con el ADN y le digo, mira Gisela, vamos a hacernos un ADN. Me dijo, no hace falta. No hace falta. Entonces, como eso demora como 3, 6, 8 o 12 meses, va a estar en el bailando todo el año. Y después, legalmente se lo va a tener que hacer. ¿Y salió que tengo 0,00000 de compatibilidad genética? En los últimos años hubo muchos famosos que se enfrentaron al ADN para definir un caso de paternidad. Uno de los padres más díscolos y polémicos es Diego Maradona, que se negó a hacerse un test y por eso la justicia italiana determinó que es el padre de Diego Maradona Jr. Pero vos renunciás al tema de la plata, ¿lo harías? No renuncio a lo que me compete. Sí. Porque soy hijo y cómo le compete a ellas. También te compete a vos. Claro. Pero sí, seguramente. Yo ya renuncié a plata para intentar un acercamiento. También sucedió lo mismo con Yana, que tiene el apellido Maradona por un fallo judicial, luego de las negativas del 10 a hacerse un análisis de ADN. Saludan. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaron en familia? Dame bien de la A ver, ahí está. De la mano de mi hija. El test más temido por los famosos también podría poner en jaque a Cecilia Boloco y Carlos Menem. Según el trabajo de una periodista chilena, Máximo Menem no es el hijo del expresidente. Que Zulema le contó que Carlos Menem no podía ser el padre biológico de Máximo porque había tenido una operación a la próstata el año 93. Cecilia Boloco no tuvo un amante, esto fue una decisión mutua, o sea, Carlos Menem y Cecilia Boloco decidieron tener un hijo en esas condiciones, de esa manera. Por último, el caso que más expectativa genera es el de Sandra Borda, que está esperando un inminente fallo judicial que le permita hacerse un ADN para demostrar que es la hija de Sandro. ¿Cómo fue el que llegan al ADN? El tema del ADN. Cuando yo contacto a la abogada, a mi abogada anterior, que no es la doctora Meneghini, una abogada anterior, me dijo que ella iba a contactar al abogado de él. Nos contactamos con el doctor Beninati, que era el apoderado. Y le dije ese mismo día, le dije, ahora mismo si usted me hace firmar algo en donde yo renuncio a los bienes, a la herencia, a lo que sea, quiero mi apellido. Bueno, en los últimos 10 años se triplicaron los test de ADN. Claro, acá veíamos algunos casos, sí, los que se han hecho públicos, los casos de famosos, y ya son muchos. Imagínense la cantidad de casos en gente que no es popular, no ni famosa. Y ahora surge hasta la posibilidad de dudar la paternidad después de muertos, ¿no? Sí. Como en el caso de Lady Di. Claro, sí, sí. Con esta cuestión de la preservación de los... Claro, lo que pasa es que las estadísticas aumentan por 2 motivos. Uno, porque se hace más accesible en cuestión del costo. Y segundo, porque hay un conocimiento por parte de la gente que esto es de una manera posible. Accesible, claro. Accesible. Entonces, lo que termina pasando es que también hay que aclarar que cuando se llega a hacer un test de ADN, generalmente hay un conflicto. Porque cuando hay una voluntad de saber, o que las dos, padre y madre, saben que es un hijo que es de ellos,
no se Sí. va el ADN. Claro. Cuando se acude a estas Muchos se técnicas... quieren quedar con la duda igual, prefieren quedarse con la duda. Y bueno, ese ¿no? es un tema más personal, pero generalmente cuando uno llega a esta instancia es porque hay un conflicto de por medio que es generalmente importante. Bueno, enseguida vamos con los detalles del ADN, pero Tommy, me gustaría hacer un repaso de algunos Sí, claro. de los Sí. casos que han trascendido en los Sí, últimos tiempos. hay 3 que son los más resonantes. Bueno, los veíamos recién en el informe. El primero tiene que ver con el de Sandra Borda, la presunta hija de Sandro. Ella tiene 44 años. Bueno, en su momento se habían hecho un ADN, pero en realidad parece ser que los resultados se los quedó la viuda de Claro. Sandro. Ella nunca pudo obtener ese Nunca papel. se supo, claro. Nunca se supo. Olga lo que aseguró a los medios es justamente eso, ¿no? Que el resultado había dado negativo. Ella se quedó con esa respuesta, pero evidentemente no le conforma. Yo soy de los que cree que Sandra es la hija. No solo por el parecido físico, sino porque hablo mucho con ella y porque realmente todos los caminos confluyen a esa respuesta, que son padre e hijo. Lo que van a hacer ahora es exhumar los restos del padre y ella está exigiendo a la justicia un nuevo ADN porque necesita determinar, es una cuestión de identidad, ¿no? Es un derecho inherente a todas las personas saber realmente quién es tu padre. No importa cuánto tiempo haya pasado del fallecimiento de una persona, ¿se puede seguir extrayendo material genético para hacer el ADN? Sí, imagínate que cuando vos se estudian restos de huesos, que Claro. se estima que hay 200.000 años, que fue el primer ser humano que habitó la Tierra, en Etiopía, en el Valle de Omo, siempre se extrae para determinar, viste que están los Neanderthals, son los Homo sapiens, Claro. y lo pongo en un contexto histórico de tantos y miles de años para que nos demos cuenta que el ADN tiene una estabilidad realmente sorprendente, porque Claro. está en el núcleo de las células. Todas las células tienen núcleo en nuestro cuerpo, excepto los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno a los tejidos. Entonces, en estos casos son bastantes casos delicados, en el cual hay una persona que falleció y es donde interviene la justicia para hacer este tipo de tests. Entonces, sí, se puede hacer y el ADN tiene esta supervivencia de tantos años. Ahora, cuando vos recurrís a un cuerpo de una persona fallecida, cuando vos exhumás los restos de una persona, como en el caso puntual de Sandra Borda con Sandro, en su momento cuando ellos hicieron el primer ADN, Olga Graventa, la viuda de Sandro, había dicho algo así como que el original lo tenía ella, el abogado se había quedado con la copia, pero que de ninguna manera ese ADN había sido contaminado. Si ahora se exhuma el cuerpo de Sandro, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuál es el protocolo a seguir para que no se contamine justamente esa muestra y para que el resultado sea absolutamente fidedigno? Independientemente del caso, generalmente tanto en casos de ADN por temas de paternidad o ADN por temas de diagnóstico, de tratamiento, lo que se hace es tener como una cadena de custodio en cuestión del tejido. Si nosotros queremos sacar ADN de esta copa, de las huellas dactilares mías, que en realidad quedaron las células de mi piel, alguien tiene que decir que esto es mío, entonces hay como una cadena de custodio para que se determine que es eso ADN. Que nadie más la toque en el medio. Eso se avanzó mucho en la Argentina con el tema de los desaparecidos y los familiares para que crearon el banco en función de la identidad. Claro, después lo que tenés que tener en cuenta es que si lo vas a comparar, si hay un padre, una madre y un hijo, tenés que tener 3 muestras que se van a comparar para que eso, el 50% es del padre, el 50% de la madre y el 100% va a determinar estos patrones en el monitor que son como picos o bandas cuando se hacen un gel, y eso determina, por eso cuando vemos que hay 99,999% es porque es así y es esa persona. Ahora, pero en el caso de Sandro, caso de Sandro, hace 6 años, en realidad 6 años antes que él falleciera, Sandra Borda quiere generar un acercamiento, no lo logra, se comunica con el representante legal de Sandro, ella se presenta, ella presenta en realidad su muestra para hacer el ADN, Sandro supuestamente nunca se presentó y meses después aseguran que sí, él presentó la muestra y que dio negativa. Digamos, ¿qué manera tenía ella de corroborar que realmente la muestra que habían utilizado durante el... Esa es la duda que ella tiene, claro, ¿no? que la muestra que habían usado durante el, ¿cómo se dice? Durante el muestreo de compatibilidad era realmente la de Sandro. La verdad que no te puedo dar una opinión porque no conozco el caso y son temas tan delicados. Pero digo, el ADN no es entre personas, ¿no? O sea, lo que hace el ADN es buscar la compatibilidad o el grado de relación sanguínea, no sé, entre 2 muestras X. Esas muestras, o sea, detrás de esas muestras no hay una persona. La muestra de ella y la muestra de él. No, siempre hay una persona detrás de esa muestra. Porque el ADN pertenece a una persona. O sea, vos podés hacer, por ejemplo, en los casos de diagnóstico, esa muestra tiene una variante del ADN para demostrar tal diagnóstico o tal tratamiento. Después tenés el ADN que tiene que ver con los casos forenses en el cual
hay un crimen y se constata el ADN que estaría en la escena del crimen o en algún elemento del crimen con el sospechoso. Los sospechosos, ahí hay como una cierta compatibilidad. Sí. Y después tenés las otras variantes que son que cuando tenés un hijo y tenés la muestra del padre y la madre, y entonces ves algunas repeticiones, porque en realidad son repeticiones del ADN, que eso se transforma en picos, entonces ves picos que corresponden al padre y picos que corresponden a la madre y al hijo. Entonces la conformación y la interpretación de eso es eso. Entonces pero hay entre como dos diferentes... personas también puedes tener una certeza absoluta, ¿no? Sin necesidad, por ejemplo, si querés saber si determinado hombre es el padre del chico, no necesitas a la madre para estar 100% seguro. Se puede hacer entre uno de los progenitores y el hijo. Y la otra variante que también hablábamos hace unas semanas atrás fue por el tema del trasplante de Jorge Lanata, que son los temas de compatibilidad con algunos genes que participan en un mecanismo de reconocimiento en el cual hay una persona que no tiene absolutamente nada que ver en cuestión de su relación con la otra que va a donar un órgano, y la compatibilidad es la similitud en estos 6 marcadores y genes que se llaman antígenos HLA, que lo que hacen es reconocimiento. Claro, en el caso de Sandro y Sandra, exactamente, lo que ella cuestiona o ella duda es que la muestra que fue analizada haya sido efectivamente extraída de Sandro. Claro. No, entonces, claro, no dio compatibilidad. El resultado fue negativo para el caso de paternidad, pero ella no está segura de que haya sido extraída la muestra de Sandro. Tenemos un informe sobre este caso. Si les parece, vamos a recordar de qué se trataba. Dale. Escuché que Oscar le decía que había muchos contratos, había muchas giras, que no se podía arruinar la vida por tener una hija. Que llegue a un arreglo con la madre, pero que esto no se tenía que saber públicamente en ningún lado. ¿Cómo fue el que llegan al ADN? El tema del ADN. Cuando yo contacto a la abogada, a mi abogada anterior, que no es la doctora Meneghini, una abogada anterior, me dijo que ella iba a contactar al abogado de él. Nos contactamos con el doctor Beninati, que era el apoderado de Sandro en ese momento, y se pacta una mediación, una especie de un meeting, ¿no?, para conocerme y escuchar la historia, en el cual él no iba a estar presente, que me pareció lógico. Fuimos al centro de mediaciones, ¿no? Doctora, si no me equivoco, fuimos al centro de mediaciones en Lomas. Estaba el doctor Beninati, el hijo del doctor Beninati, una mediadora, quien era mi abogada en ese momento, y yo. 5 personas alrededor de una mesa. Yo relaté la historia tal cual la estoy relatando acá, y el doctor Beninati me dijo, bueno, ¿cuál es el fin de esto, señora? ¿Qué quiere? Si quisieras dinero. ¿Quiere? ¿Cuánto quiere? Es una cosa así. Yo lo tomé así, y no dijo nada eso él, pero me dijo, ¿cuál es el fin de todo esto? Y le dije, el vínculo. Sin lugar a dudas, el vínculo. Y le dije ese mismo día, le dije, ahora mismo si usted me hace firmar algo en donde yo renuncio a los bienes, a la herencia, a lo que sea, quiero mi apellido, quiero el vínculo, quiero mirarlo a los ojos y decirle, hola, ¿qué tal? Crecí queriéndote. ¿Qué sabe usted de esta chica que apareció, esta mujer diciendo que es la hija de él? La verdad que yo de eso la verdad que yo de eso preferiría no hablar, y eso lo está manejando mi abogado. Está, digamos, en la justicia. La verdad que de eso no quisiera hablar, discúlpame. Recibí una carta, ¿sí? Y en esa carta era la señora Marta la que le mandó la carta diciendo que había tenido una hija. Que la hija se llamaba Sandra. ¿Sandra? ¿Y te pusieron Sandra por Sandro? Sí, eso sí me lo dijo mi mamá. Bueno, ahí está uno de los casos más paradigmáticos de dudas de paternidad de los últimos tiempos. ¿Sabés por qué, Pau, creo yo en ella, en Sandra? Porque si bien este año se va a hacer la nueva muestra de ADN en el transcurso del 2015, ella en su momento aseguró, frente a los medios y a la justicia, por supuesto, que decidía renunciar a su herencia. Acá no hay una cuestión de interés económico, no hay dinero de por medio. Ella necesita saber realmente su identidad, es una mujer grande, con hijos. Necesita también trasladarle esa identidad a sus hijos, porque los hijos también tuvieron un abuelo y tienen derecho a saber si ese abuelo fue Sandro o no fue Sandro, pero me parece que eso es como que termina... a ver si no es porque se haya tratado un personaje famoso y hiper reconocido. No, no se puede renunciar a la herencia tampoco. Me parece que legalmente sí, En este caso, o sea, cuando ya... Porque si le corresponde es una heredera forzosa, digamos. Ahora, me gustaría preguntarle al doc, ¿cómo se hace un ADN, un estudio de ADN? Bueno, se obtiene una muestra
por ejemplo acá tenemos el vaso, si sacamos con un hisopo vamos a obtener células de mi piel, eso se pone en un tubito. Ya con eso alcanza, ¿sí? Con la huella que quedó en sí, el yo estuve tomando un poco de agua y entonces mis dedos dejaron células de mi piel, se pasa un hisopo como los que usamos para nuestra higiene personal y eso lo ponemos en un tubito con un líquido que estabiliza el ADN. Ajá, y si no es de la huella, ¿de qué otro lugar se puede extraer? De cualquier célula, puede ser de la piel, de la raíz de un pelo, de un hueso, como hablamos antes, de cualquier célula de nuestro cuerpo que tenga núcleo. Claro, por eso mucho acá, bueno, cuando es voluntario va la persona y ¿de dónde se extrae muerte cuando es voluntario? Puede ser saliva o puede ser sangre, también sangre porque saca de los glóbulos blancos del núcleo. Claro, pero ahora cuando es involuntario mucha gente anda ahí robando pelos y haciendo cosas extrañas, ¿no? Sí, hay que aclararle a la gente que la parte del pelo tiene que tener la raíz y es muy difícil que cuando uno ve los pelos que están en una bañera o algo tenga la raíz, entonces no va a ser suficiente. Pero lo que quería decir es que después el ADN lo que se hace es se extrae de esta muestra y se pone en un hornito que realmente lleva a 100 grados que fotocopia ADN. Entonces de estas muestras microscópicas podemos tener millones y millones de muestras microscópicas y después les ponemos estos marcadores para que se representen en una computadora, en un monitor. Y ahí entre 24 y 48 horas se tiene un resultado. Lo que hay que aclarar es que cuando son estos casos conflictivos hay que confirmarlo. Entonces por ahí puede llegar a 72 horas. Ahí está el tema. Cuando digamos este tipo de casos se dan cuando una pareja está como en litigio, ¿no? En el tironeo de si es mi hijo, si no es mi hijo, si me engañaste o si no me engañaste, si hay supresión o no de identidad. No es tan fácil obtener un ADN a nivel oficial y que ese ADN sea homologado y refrendado por un juez que atienda en ese caso, bueno, claro, la muchas causa. veces los padres se quieren presentar. Claro, bueno, en el caso, por ejemplo, ¿viste el libro Reina de Corazones? Que escribió la periodista chilena que estuvo aquí en el piso. Boloco, ella se basa así, en un postulado, en realidad en un título que obtiene de Zulema Choma, que asegura, mira, te lo leo textual, que el expresidente había sido sometido a una operación que lo invalidó para procrear. Ni siquiera le dejó la posibilidad de tener hijos vía inseminación artificial. Esta premisa, este axioma en el cual ella basa justamente la parte más sabrosa periodísticamente de su libro. Claro, dice que es imposible que Máximo sea hijo de Carlos Menem, claro, ¿no? determina eso. Pero bueno, justamente para hacer un ADN en ese caso? No, porque tiene que haber consentimiento tanto del aboloco como del expresidente. Y yo no sé si ellos están dispuestos a exponerse de esa manera o dispuestos a determinar si el chiquito es uno de ellos. Hay que ver si ellos, digamos, tienen ganas de hacerlo. Claro, ¿no? Yo no sé si el día de mañana, cuando Máximo crezca, si él tiene voluntad o dudas sobre su identidad, si él mismo lo puede requerir. Yo lo que digo siempre es que lo que uno tiene que tener en cuenta es que cuando hay una persona que busca su identidad, no hay nada más importante que la identidad de una persona, que eso no tiene valor. Y el otro tema es que hablamos del ADN y de los casos conflictivos, pero siempre nos tenemos que acordar que detrás de ese ADN que está en conflicto hay una persona y muchas veces un chico. Claro. Y a veces nos vamos por partes técnicas o económicas, pero hay una persona que está realmente determinando su futuro y su identidad y hay un montón de cosas que van más allá de que nosotros somos células o ADN que son fundamentales para esa persona. Absolutamente, sí, lo hablábamos la semana pasada de hoy mismo en el caso de Iwan Bernal, ¿no? Que uno está en el tironeo, en el escándalo y se olvida que está este chiquito en el medio. Volviendo a Menem Boloco, también preparamos un informe sobre ese caso en particular. A ver. Vos en el libro das a entender o pones en duda que el hijo de Cecilia Boloco y Carlos Menem sea efectivamente Carlos Menem. La verdad que no soy yo la que lo pone en duda, lo que yo hago es una investigación, pero uno de mis entrevistados, tres de mis entrevistados sostienen esta teoría. Zulema conversó conmigo telefónicamente y yo le dije que iba a grabar la conversación porque era parte de la investigación y así sucedió. Y cuando le pregunto por la paternidad de Máximo, ella constata lo que ya había dicho el periodista, o sea, me confirma que efectivamente salió de su propia boca eso 10 años antes y que lo seguía sosteniendo. Entonces él me dice que Zulema le contó, porque él era muy amigo de Zulema y Zulemita, que Zulema le contó que Carlos Menem no podía ser el padre biológico de Máximo porque había tenido una operación a la próstata el año 93. A Cecilia Boloco no tuvo un amante, esto fue una decisión mutua, o sea, Carlos Menem y Cecilia Boloco decidieron tener un hijo en esas condiciones, de esa manera,
con un médico por lo demás que era buscado por el FBI por tráfico de óvulos. Bueno, esta es una incógnita, ¿no? Sí. Porque acá lanzó bueno, el rumor viene de hace rato que Máximo no es hijo de Carlos Menem, pero no ha habido ADN, por lo menos hasta ahora. Y contábamos así muy brevemente el caso de Lady Di, que es algo que ha surgido en las últimas horas, algo sorpresivo y muy de nuestros tiempos, ¿no? Sí, fue sorprendente. Justamente ayer me estaban preguntando sobre este tema. Bueno, es un periódico que da esta noticia que tuvo una repercusión mundial. Por supuesto que hay que ver si esto realmente es así como lo plantean, pero bueno, la situación es que un médico decidió implantar un embrión que supuestamente sería de Lady Di y del príncipe Carlos, y que, bueno, salió una foto de esta supuesta hija de esta pareja. Lo que es importante tener en cuenta para la gente es que también esto ocurrió hace muchísimos años. En Inglaterra fueron los pioneros de la fertilización asistida, y que para que la gente entienda, en la Argentina y en el resto del mundo hay una gran responsabilidad con el tema de los embriones, y no es un caso que ocurre frecuentemente. Pero bueno, esta excepción ha tomado una repercusión mundial. Sí, no, además puede ocurrir, o sea, uno es algo que no tenía en la cabeza, ¿no? Que estas cosas pudieran ocurrir, y hoy la verdad que puede haber un hijo de una persona que falleció. Ahora, en este caso, para corroborar que sea el hijo de Lady Di, también tendrían que exhumar el cadáver para hacer la prueba de ADN, a menos que tengan una prueba de ADN. Podría ser también, si la justicia lo pide, de esta mujer y del príncipe Carlos. Eventualmente también se pueden hacer algunos resultados que son definitorios solamente con un padre. Pero bueno, eso también determina el juez cómo se va a hacer, y los que forman parte de la pericia a nivel profesional. Para saber si es hijo de Lady Di o no. Pero en realidad hay todo un debate, porque desde mi ignorancia lo que he podido leer es que incluso los propios herederos al trono están cuestionando sobre la paternidad del príncipe, así que yo no creo que esto pueda llegar a avanzar en ese sentido, no sé. Sí, bueno, por ahí sí, también tiene que ver con una noticia, ¿no? Que evidentemente iba a tener una repercusión enorme, pero bueno, son casos que hoy por día son posibles, hoy en día son posibles, ¿no? Más allá de... Sí, pero también hay que aclarar que los médicos con los embriones tienen un respeto muy importante, porque es vida. Entonces, la verdad que no es lo habitual esto, y entonces la gente que está haciendo tratamiento de fertilización asistida o que ha congelado algunos de estos embriones para que futuro se puedan implantar, hay una gran responsabilidad y respeto por los embriones y por parte de los profesionales. Por lo tanto, no es lo habitual. No es que puedan tener miedo de que les metan cualquier embrión. No, además el doctor... goleo, además se queden tranquilos. El doctor Edwards, que ganó el premio Nobel en el 2010 por fertilización asistida, hizo hace más de 30 años el primer tratamiento en Inglaterra, por lo tanto... Y tiene un protocolo que sí, hay unos protocolos que tenían que ver con algo parecido con lo del ADN, para que los pasos que se van a hacer sean muy cuidados. Bueno.